Hola, aquí estamos en una nueva sesión online del seminario para oficiales técnicos de la ITU nivel 1. En este caso vamos a hablar de ciclismo y más concretamente sobre las ruedas de la bicicleta y cómo hay que controlarlas y con cuáles se pueden competir y con cuáles no. Las ruedas es importante tenerlas en consideración porque afectan no solo a qué se permite o no en función de las diferentes categorías y modalidades, sino porque es un tema de seguridad dentro de las competiciones y para ello hay que asegurar que las ruedas cumplen con unos estándares y con unos requerimientos que vamos a explicar a continuación. Sí, en cualquier caso, digamos que tenemos que ver como dos tipos de ruedas, ¿no? Las que son normales, las que son estándar y las que se salen de lo normal. En esta diapositiva tenemos abajo listadas, digamos, cuáles son las categorías de las ruedas normales, ¿no? Como mínimo 20 radios de metal, también llanta de aleación, pues estas son, digamos, las condiciones normales. Las ruedas que no cumplan esto deben estar incluidas en una lista que se genera después de una serie de test. Lo que es importante es que separemos en este primer punto claramente lo que es élite, competición de competición de grupos de edad, ¿no, Enrique? Exacto. Porque el dato es completamente diferente. Sí, siempre en las pruebas élite se es mucho más exigente que en las pruebas de grupo de edad, pues por la velocidad que se va dentro de un pelotón y, bueno, digamos, el riesgo objetivo que tiene cada uno de esos grupos, ¿no? Solo como dato para que os fijéis, en el caso de una competición de élite, cada rueda deberá tener como mínimo 20 radios y si nos vamos a las competiciones de grupos de edad abiertas, las ruedas tienen que tener al menos 12 radios. Es una diferencia significativa que hace que veamos ese parámetro de diferencia. Y por ahora también estamos hablando en pruebas en las que se puede ir a rueda, que hemos visto que las ruedas de disco lenticulares no se pueden utilizar, da igual en las pruebas en las que no se puede ir a rueda, ¿no? Lo que es importante es que hay una serie de ruedas que están listadas en un documento de la UCI, que son las que no se pueden utilizar o las que se consideran ruedas no estándar. Ese listado de aplicación en las competiciones élite es el que en el enlace que mostramos es donde se tiene que chequear en el caso de que alguna rueda no cumpla con los criterios mínimos que están especificados en el punto que hemos explicado con anterioridad. ¿Por qué sucede esto, Enrique? ¿Por qué se hacen estas pruebas de impacto? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Bueno, son unas pruebas que se hacen para asegurar que en caso de caída, en caso de accidente, la rueda no se rompe y pueda causar accidentes, pueda causar peligro al propio ciclista o a otros que van alrededor, ¿no? Hemos visto en tiempos pasados como radios sueltos han llegado a atravesar el pie de alguno de los triatletas en competición. Bueno, pues esto no puede ocurrir y para evitarlo las ruedas se testean en laboratorio y unas pasan el test y otras no. Lo que es importante que conozcáis es que son los propios fabricantes los responsables de hacer las pruebas de impacto y enviar estos resultados a la UCI, que es al final quien tiene la aprobación final. Como decía Enrique, pues al final lo que tenemos que hacer es evitar fotos como esta que vemos, ¿no? Enrique, tú que tienes mucha experiencia en ruedas sin equipamiento, seguro que nos puedes decir un poquito más de lo que vemos en esa foto. Sí, bueno, pues ahí claramente se ha desgajado, ¿no? Una parte del carbono y bueno, el carbono tiene muchas astillitas y puede causar problemas en los triatletas que están alrededor, ¿no? En el caso de las competiciones de grupos de edad con drafting no permitido, ¿qué ruedas tenemos permitidas, Enrique? Bueno, ahí el campo está mucho más abierto, ya que los atletas van de uno en uno, la interacción entre ellos no es tanto como cuando van en pelotón y por tanto el campo está mucho más abierto, las normas son mucho más flexibles por ejemplo, aquí se permiten las lenticulares y solo las condiciones climáticas nos pueden pedir poner alguna limitación, ¿no? El tema de las ruedas lenticulares, para que todos lo sepáis,
el delegado técnico puede tener una decisión importante en las competiciones, dado que en el caso de fuertes vientos puede no autorizar el uso de las mismas. Entonces, es algo que queda, lógicamente, a criterio del delegado técnico, pensando en garantizar la seguridad de los deportistas en el segmento de ciclismo, ya dado que vientos fuertes pues, pueden hacer que un deportista que lleve rueda lenticular se caiga de la bicicleta. Y si no se cae, puede ir dando muchos bandazos y bueno, pues poniendo en peligro a todos, ¿no? Claro, aquí tenemos una serie de ejemplos de ruedas para que veamos una rueda lenticular o cubierta, una rueda con 3 radios, una rueda con, no sé identificar el número, pero bueno, con más radios. Pero la pregunta es clave. ¿Están permitidas estas ruedas en una competición en la que no se puede ir a rueda? La respuesta es que sí. Claro. Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, si nos fuéramos a una competición en la que el drafting estuviera permitido, pues la rueda de la izquierda, que está cubierta, y la de abajo no estarían permitidas. Exactamente. Esa es la diferencia con la que os tenéis que quedar. Y en el caso de una competición de grupos de edad con drafting permitido, ahí sí que el abanico, como decía Enrique, es abierto, pero no tan abierto como cuando no se puede ir a rueda, por la misma foto que hemos visto con anterioridad. Sí, ya hemos visto antes que el número de radios tiene que ser mayor que 12, ¿no? Exactamente. Y luego este ha sido uno de los cambios importantes en el reglamento de competiciones de este año 2018, que se refiere con los frenos de disco. Algo que ahora mismo sí están aprobados para cualquier tipo de competición y, por tanto, esa pregunta queda claramente respondida porque ha sido una pregunta bastante repetida y con dudas en los últimos años, pero finalmente los frenos de disco están permitidos en todas las competiciones. Eso es. Ahora ya los frenos de disco están suficientemente desarrollados como para que no nos den ningún problema de seguridad, ¿no? Aquí tenemos un resumen, que es la guía que tenéis que tomar de referencia en función de las diferentes categorías, el uso o la permisividad de las ruedas o de los frenos de disco, manejando también las posibles diferentes excepciones, que es el cuadro resumen que un poquito todos debéis repasar para que sobre todo para que no haya dudas, porque este es el tema de las ruedas. Enrique, yo creo que siempre genera muchas dudas entre los propios oficiales, un poco quizás a lo mejor por la complejidad que a veces tiene el interpretar, ¿no? Esas ruedas no autorizadas, el manejar una lista. Ya, y sobre todo también cuando en una misma competición a lo largo del día se van sucediendo grupos que están sometidos a distinta normativa, ¿no? Primero son los élite, luego el grupo de edad, luego resulta que hay una serie en la cual no se permite el drafting y en cada uno de los momentos, en cada uno de los check-in, hay que tirar de una tabla distinta. Entonces, como siempre decimos, es muy importante saber dónde estamos y una vez sepamos dónde estamos, vamos a la lista y lo miramos. Pues así es, damos por finalizada esta parte del ciclismo y continuamos con la siguiente sesión de esta formación de oficiales técnicos nivel 1 de la ITU. Hasta luego.